Así que, bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema interesante denominado el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Los temas que vamos a tratar en la capacitación el día de hoy son consideraciones generales, organización y planificación, el diagnóstico, la formulación, el seguimiento y el monitoreo. Vamos a iniciar con las consideraciones generales. Primero, poder conversar acerca de la generación de residuos municipales. Según los datos presentados por el Ministerio del Ambiente, hasta el 2021 a nivel nacional se vienen generando aproximadamente cada año 8 millones de toneladas de residuos sólidos, lo cual es más de 22,000 toneladas por día, cerca de 1,000 toneladas por hora de residuos sólidos municipales. Siendo las 22,000 toneladas al día aproximadamente de residuos sólidos, esta generación de residuos podría equivaler a 3 estadios nacionales. La composición de los residuos sólidos municipales. Tenemos de un porcentaje de 77.8, que equivalen a más de 6,000 toneladas de residuos. El 56.9% equivale a los residuos orgánicos, más de 4 millones de toneladas. Y el 20.9% corresponde a la composición de residuos inorgánicos. Con ello podríamos interpretar que de la suma de los residuos orgánicos e inorgánicos, que estarían equivaliendo a más de 6,000 toneladas de residuos sólidos, son los que potencialmente podrían ser valorizados e ingresar en la cadena del reciclaje. Respecto a las degradadas por residuos e infraestructuras de residuos sólidos, según los otorgados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 1,704 áreas degradadas por residuos sólidos municipales es con lo que contamos actualmente. 955 áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición. Y a la fecha contamos con 161 infraestructuras de residuos sólidos. ¿Cuáles son las competencias relacionadas a los planes de gestión de residuos sólidos municipales? Considerando de que nuestro ente rector respecto a los residuos sólidos es el Ministerio del Ambiente, la competencia otorgada a los gobiernos locales es para planificar y aprobar el PIGARS, en caso que sea una provincia, y aprobar o actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos en caso sea un distrito. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, es el encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos tanto en el PIGARS como en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. ¿Qué cosa es el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos? Es un instrumento de planificación en materia de residuos sólidos de gestión municipal. Este instrumento nos va a permitir identificar las necesidades y planificar de manera estratégica las cosas, determinando objetivos, metas, acciones e inversiones para un horizonte de 5 años. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento de planificación? Generar las condiciones necesarias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión integral y manejo de los residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final. ¿Cuál es el contenido mínimo
según lo establecido en el Decreto Supremo, que es el 014, que aprueba el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debe contar como mínimo con un diagnóstico situacional, con un plan de acción, metas, actividades, responsables, indicadores, cronograma, y que también incluya mecanismos de seguimiento a cada uno de los compromisos asumidos en este plan. Actualmente, el Ministerio del Ambiente ha aprobado, mediante resolución ministerial número 100 del 2019, la guía para la elaboración del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder orientar a las municipalidades distritales mediante pasos para obtener las variables e indicadores operativos de la gestión integral y manejo de los residuos sólidos, que nos va a permitir ello identificar las necesidades y planificar las mejoras, determinando objetivos, metas, con un enfoque de inclusión social, género y economía circular, e incorporando la minimización y la valorización de los residuos sólidos municipales y la cobertura del servicio de limpieza pública. El flujograma para la aprobación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos lo podemos encontrar como un anexo dentro de la guía para la elaboración de los planes. Y así tenemos al equipo técnico municipal, tenemos a la Gerencia de Presupuesto y Planificación, a la Unidad Orgánica de Asesoría Jurídica, a la Gerencia Municipal, a la Comisión de Regidores de Servicios Públicos o su equivalente, el Consejo Municipal y el alcalde. Las fases de aprobación van a estar relacionadas a que es el equipo técnico municipal quien elabora el proyecto de plan de manejo de residuos sólidos y también el proyecto de ordenanza. Las unidades orgánicas de gerencia de presupuesto y planificación, asesoría jurídica, son las que van a emitir una opinión respecto de este proyecto de ordenanza. La gerencia municipal lo eleva hacia la comisión de los regidores y son esta comisión quien revisa y debate el proyecto de ordenanza ante el Consejo Municipal, que finalmente es quien aprueba el proyecto de ordenanza y el alcalde ya promulga la ordenanza municipal. Más adelante ya vamos a ver en el transcurso de la exposición un poco más acerca de cada uno de estos pasos que estamos dando aquí. Para elaborar el plan de manejo, vamos a seguir 4 pasos. De ellos, lo comentando, ahora tenemos la organización y la planificación, que consiste en conformar el equipo técnico municipal, elaborar el plan de trabajo, identificar y coordinar con los actores locales y desarrollar el taller participativo. La conformación del equipo técnico municipal debe estar conformado por las diversas unidades orgánicas de la municipalidad. Entre ellos tenemos a la Unidad Orgánica de Gestión Ambiental y Prestación del Servicio de Limpieza Pública, o la que haga sus veces, porque hay diferentes denominaciones, y es la unidad orgánica que va a liderar la aprobación, la implementación de este instrumento de planificación. También tenemos a la Unidad Orgánica de Administración, a la Unidad Orgánica de Planificación y Presupuesto, a la Unidad Orgánica de Desarrollo Comunal o Participación Vecinal, la Unidad Orgánica de Desarrollo Urbano o Catastro, la Unidad Orgánica de Rentas o Administración Tributaria,
y la unidad orgánica de fiscalización. Representantes de cada una de estas unidades orgánicas son las que van a conformar el equipo técnico municipal, y este equipo tiene que ser aprobado mediante una resolución de alcaldía. Este equipo técnico se va a encargar de la elaboración del plan de trabajo. El equipo técnico es el que realiza las reuniones y la firma de las actas. ¿Qué debe contener el plan de trabajo? Tareas, cronograma, responsables y recursos, que tendrán como finalidad la formulación y la aprobación del plan de manejo de residuos sólidos. El instrumento de planificación se denomina Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, pero en tema de siglas lo podemos encontrar en la ley, que lo podemos denominar PMR o PMRS. La ejecución total de las actividades programadas en el plan de trabajo no deberá exceder los 180 días calendarios. El plan de trabajo debe ser aprobado en una reunión y en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de aprobación de la resolución que conformó el equipo técnico municipal. Este es un ejemplo de la elaboración del plan de trabajo, donde podemos observar las actividades, los productos, las tareas, el cronograma respectivo, los recursos y los responsables. Por ejemplo, una de las actividades que vamos a tener es el tema de la consolidación de la conformación del equipo técnico municipal. Como habíamos dicho, tiene que ser aprobado mediante una resolución de alcaldía. ¿Qué tareas se han propuesto? La designación de los servidores que van a conformar el equipo técnico municipal de las diferentes unidades orgánicas mencionadas. La programación de reunión de trabajo, el cronograma que se va a desarrollar y el responsable, ¿no? Otra actividad podría ser el tema de la coordinación con los actores locales, la elaboración del diagnóstico e información, y cada una de estas actividades con su respectivo producto, tareas, el cronograma, los recursos y los responsables, ¿no? ¿Por qué es importante esta elaboración del plan de trabajo? Y sobre todo, que se haga cumplir este respectivo plan de trabajo, porque es el que nos va a encaminar y el que va a hacer el punto de partida para cada una de las actividades que vamos a programar y el tiempo en que vamos a terminar con la elaboración del proyecto de Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Identificar y coordinar con los actores locales. El equipo técnico municipal identificará y clasificará a los actores de acuerdo a las funciones relacionadas a la gestión integral y manejo de los residuos sólidos en el distrito. Así tenemos, por ejemplo, uno de los actores, la CAM, la Asociación de Recicladores, las juntas vecinales. Cada uno de los actores tiene una función y también tiene el tema de las relaciones predominantes y los niveles de influencia. Con estos dos factores vamos a poder determinar la importancia de cada uno de los actores locales. Por ejemplo, tenemos a la Asociación de Recicladores y la CAM. Por ejemplo, la CAM, ¿qué tipo de relación tiene? Acá vamos a ver si tiene una influencia directa, si ese nivel de influencia es alto, medio o bajo.
en la CAM, por ejemplo, estamos considerando una relación predominante de nivel 2 y un nivel de influencia de nivel 1. La suma de ambos nos da 3. La importancia de este actor local, en este caso, sería 3. Para la Asociación de Recicladores, tiene una relación predominante de 1 y los niveles de influencia para el tema de la elaboración del plan distrital de manejo, 0. La sumatoria, 1. Entonces, podríamos considerar de que el nivel de importancia de la CAM es mayor al nivel de importancia de la Asociación de Recicladores, que también es uno de los actores locales, así como las juntas vecinales y otros actores locales que se pueden ir identificando en el transcurso de la elaboración del plan. El desarrollo del taller participativo consistirá en la construcción del árbol de problemas. ¿Qué se va a realizar en este taller participativo? Una breve presentación sobre la situación actual del distrito. Se van a repartir fichas. Las fichas deben agruparse de acuerdo a la afinidad entre las diferentes problemáticas. Los diferentes grupos de problemáticas identificados conforman las causas directas del problema. Dentro de cada causa directa se deben de realizar otros subgrupos de problemáticas y finalmente identificar el problema central, las causas directas y las causas indirectas. Aquí podemos ver un gráfico en la cual se identifica el problema central, pero el problema central viene de diferentes causas directas y cada una de esas causas directas tienen causas indirectas. Entonces, con cada una de estas acciones se va a ir construyendo el árbol de problemas. Y aquí podemos ver un flujograma acerca de lo que se ha venido realizando con los diferentes actores locales, de la recopilación de información de cada uno de ellos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Por ejemplo, como problema central se ha identificado que en el distrito X, el problema central es la inadecuada gestión integral de residuos sólidos municipales. ¿Por qué vamos a tener a las causas directas? Una de las causas directas, la falta de información para el manejo y gestión de los residuos sólidos municipales. La generación no controlada en residuos sólidos municipales. Los insuficientes recursos financieros para brindar el servicio de limpieza pública. La falta de capacidades técnicas. Otro podría ser el insuficiente almacenamiento y barrido de residuos sólidos municipales. La inadecuada recolección y transporte de residuos sólidos municipales. La inadecuada disposición final de los residuos sólidos. La insuficiente valoración de residuos sólidos aprovechables. Cada una de estas causas directas, como lo habíamos mencionado, tienen causas indirectas. Por ejemplo, para la generación no controlada de los residuos sólidos municipales, tenemos la incorrecta educación ambiental en la población, la inexistencia de cobros diferenciados. Para la falta de capacidades técnicas, una causa indirecta podría ser la insuficiente capacitación al personal, insuficiente personal especializado, y así para cada una de las causas directas vamos a identificar también las causas indirectas, ¿no? Y así obtener nuestro árbol de problemas. Después de haber desarrollado
el plan de trabajo, vamos a desarrollar el diagnóstico. Y el diagnóstico va a estar dividido en 4 pasos. Analizar el entorno físico, la situación institucional, analizar los aspectos técnicos y operativos y poder realizar la matriz de brechas y necesidades. Analizando el entorno físico. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte? Los aspectos geográficos y políticos, los aspectos climatológicos, los recursos hídricos, ecosistemas, áreas naturales, áreas protegidas, zonas arqueológicas, reservas naturales afectadas por la presencia de residuos sólidos. ¿De dónde podemos obtener esta información? Esta información la podemos obtener de manera primaria o secundaria, ¿no? De manera secundaria, tal vez de algunos estudios, proyectos que se hayan realizado anteriormente en esa zona, o información primaria de la visita in situ que se vaya a realizar a la zona, al distrito como tal, y poder levantar toda la información. Respecto a los aspectos geográficos y políticos, por ejemplo, vamos a ver a los puntos críticos. El indicador número de puntos críticos de residuos sólidos. Identificaremos cuál es la cantidad y la descripción de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, 10 puntos críticos, y en la descripción a veces no solamente son de residuos sólidos municipales, de origen domiciliario, es decir, por ejemplo, el tema de cáscaras de frutas y verduras, el tema de plásticos, papeles, latas, etcétera, sino también podemos encontrar algunos puntos críticos de residuos de las actividades de la construcción y demolición. Respecto a los temas climatológicos que influyen en el manejo de residuos sólidos, nuestra variable podría ser el grado de influencia de los aspectos climatológicos en el manejo de residuos. El indicador de los sucesos que han afectado las condiciones de manejo de residuos sólidos. Aquí la importancia de poder identificar cada uno de estos factores, porque nuestro país es muy diverso y la forma en cómo se lleva a cabo el servicio de limpieza en la costa es muy diferente de la selva y es muy diferente de la sierra. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el tema de las lluvias, el tema de que en otras ciudades hay el tema de inundaciones o que sean mucho más calurosas, etcétera, influye en la forma en cómo se va a brindar el servicio de limpieza en la zona. También tenemos los recursos hídricos, las áreas naturales, las áreas protegidas, y vamos a identificar algunas variables, como por ejemplo, la afectación de los recursos hídricos, su indicador, los números de recursos hídricos, accionar en respuesta a la afectación de los recursos hídricos, nuestro indicador, número de campañas de limpieza al año en las zonas afectadas, por ejemplo, en algunas zonas de huaicos, en otras zonas de inundaciones. Otro indicador que podemos tener es el número de áreas naturales y zonas arqueológicas afectadas por los residuos sólidos municipales. Y así para cada una de ellas debemos de ir identificando el aspecto, la variable, el indicador, la cantidad y una breve descripción de cada uno de ellos. Luego tenemos analizar la situación institucional.
vamos a tener los aspectos normativos, la organización interna, los recursos humanos y el presupuesto. Respecto a los aspectos normativos, tenemos a todos estos instrumentos normativos que se hayan aprobado en nuestra municipalidad respecto de residuos sólidos. Por ejemplo, perdón, vamos a ver el tema de que con una ordenanza municipal se aprobó el plan de manejo cuya vigencia fue hasta el año 2020 y la vamos a tener que actualizar. El tema de las rutas de recolección, por ejemplo, si por ahí se viene trabajando con la recolección selectiva de los residuos sólidos y tenemos aprobado un programa de segregación de residuos sólidos que puede ser aprobado con una resolución de alcaldía. Entonces tenemos resoluciones de alcaldías, ordenanzas municipales u otros instrumentos normativos que se hayan aprobado para manejar los residuos sólidos en nuestro distrito. Tal vez estamos viendo el tema de aceites o el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y ese respectivo manejo se está haciendo a través de un plan, de un programa que ha sido aprobado con un instrumento normativo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una recopilación de todos esos instrumentos que se hayan aprobado a la fecha en nuestra institución para el manejo de residuos sólidos, ¿no? Y tener en cuenta toda esa data. Por otro lado, tenemos el aspecto institucional, ya sea de gestión interna o gestión externa, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos técnicos o administrativos y actores externos relacionados a la gestión del manejo de residuos sólidos. En recursos humanos tendremos en cuenta la recopilación de el número de trabajadores activos, el número de trabajadores capacitados, cuál es esa relación de trabajadores con los que contamos a la fecha. Respecto al presupuesto, ¿cuál ha sido el presupuesto programado? La cantidad de recursos programados para la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? La estructura de costos, el de los arbitrios, cuánto reciben el servicio de limpieza pública, cuál es la cantidad de predios que sí pagan estos arbitrios, cuál es el porcentaje de morosidad en el pago de los arbitrios, el porcentaje del costo de la gestión de los residuos sólidos que es cubierta con la recaudación de arbitrios, etcétera, ¿no? Y respecto a este punto, la mayoría de municipalidades es la que presenta mayores dificultades porque nuestras tasas de morosidad son muy altas. Muchas de ellas superan el 60% y a veces es la problemática por la cual la municipalidad no brinda el servicio que quisiera o el servicio al 100% porque no tiene el presupuesto para hacerlo y porque el servicio que está brindando a la fecha a veces no es pagado por los vecinos, ¿no? Debido a esta alta tasa de morosidad. Y por otro lado, el financiamiento que pueda tener la municipalidad por diferentes instituciones, entidades, cuál es esa cantidad de recursos que está ingresando y que pueden ser utilizados para el servicio de limpieza, ¿no? Entonces, todos estos datos también tenemos que recopilarlos para poder analizar la situación institucional. Y luego vamos a entrar al tema de analizar
los aspectos técnicos operativos. Pero antes de ingresar a esta parte, y tal vez tratar de no ser tan monótonos con esta exposición, quisiera saber si hasta aquí hay alguna consulta respecto a los temas que hemos venido desarrollando hasta ahora. Bien, entonces vamos a continuar. Para el desarrollo de los aspectos técnicos operativos, debemos de tener en cuenta la revisión del estudio de caracterización de los residuos sólidos municipales del distrito, para lo cual se deberán identificar los datos de acuerdo a las fuentes de generación de residuos municipales del distrito. Y si revisamos estos estudios de caracterización, ¿cuáles son los principales datos que nosotros debemos de revisar de estos estudios de caracterización? La generación total de los residuos sólidos, la generación per cápita, la densidad, la humedad y la composición. Esos son los cinco valores que debemos de revisar de los estudios de caracterización realizados en nuestro distrito. Aquí vamos a poder observar la generación total, en qué va a estar expresado en toneladas día, la generación per cápita en kilogramos habitantes día, la densidad en kilogramos por metro cúbico, la humedad y la composición física que va a estar expresado en porcentaje. Y así vamos a tener esta información para los residuos sólidos domiciliarios, para los residuos sólidos no domiciliarios, es decir, el tema de mercados, entre otros. También vamos a tener la misma información, cuáles son esas fuentes y de los residuos sólidos especiales. ¿Cuáles son esos residuos municipales especiales? Son aquellos que, por ejemplo, son el tema de cuando se dan conciertos, cuando se dan ferias muy grandes, eventos que no son del día a día, pero donde se genera una gran cantidad de residuos sólidos, ¿no? Y que están considerados también dentro de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, ya sabemos que del estudio de caracterización que vayamos a revisar, la información que debemos de observar es la generación total, la generación per cápita de residuos, la densidad, la humedad y la composición, para saber cuál es el porcentaje de composición orgánica y la de composición inorgánica de residuos que se están generando en nuestro distrito. En la mayoría de veces y en la mayoría de los distritos vamos a encontrar que la cantidad de residuos orgánicos es superior a la cantidad de residuos inorgánicos. Los aspectos técnicos operativos los vamos a ver en las diferentes etapas o procesos del manejo de residuos sólidos. ¿Y cuáles son estos procesos? Vamos a tener el tema de la segregación, el barrido y limpieza de espacios públicos, en la recolección selectiva, el transporte, el almacenamiento, el acondicionamiento, la valorización, la transferencia, el tratamiento y la disposición final. Con el tema de la nueva, del decreto legislativo 1278 y sus modificatorias respecto de la normativa que teníamos anteriormente, lo que busca es que se pueda inculcar el tema de la segregación, el tema de la minimización, que existan
las buenas prácticas ambientales en la población y con ello nuestra generación de residuos en dos ámbitos. Si fuéramos después de la generación de residuos sólidos, podríamos tener la segregación de residuos sólidos, la recolección selectiva, la valorización de los residuos sólidos aprovechables que podrían salir al mercado nacional o realizarse la exportación. Y en caso fueran los residuos no aprovechables, ¿cuál sería la cadena que estaríamos siguiendo? El tema de la generación de residuos sólidos, el almacenamiento, el barrido de residuos sólidos, la recolección y transporte de residuos no aprovechables. En el caso que fuera necesario, la planta de transferencia, y si no fuera ello, de frente a la disposición final de residuos sólidos. ¿Cuáles son esos aspectos que vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, en el servicio de almacenamiento público, vamos a tener que analizar en nuestro distrito el tipo de almacenamiento con el que contamos a la fecha, el tipo de recipiente, cuántas papeleras tenemos, cuántos contenedores, o si en nuestro distrito se utilizan cilindros como en el de la imagen, cuántos cilindros tenemos a nivel de distrito, y también poder identificar el estado de cada uno de ellos, así como el periodo de mantenimiento de estos recipientes. Respecto al estado, vamos a considerar como bueno, regular o malo. Entonces vamos a poner el número de recipientes, por ejemplo, 100 contenedores, de los cuales 50 están en buen estado, 20 en estado regular y 30 en un mal estado. Respecto al periodo de mantenimiento, por ejemplo, las papeleras cada mes, los cilindros cada 2 meses, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vayamos a realizar el análisis técnico del servicio de almacenamiento público, vamos a considerar esos 3 componentes: el número de recipiente, el estado y el periodo de mantenimiento. Vamos a continuar con el servicio de barrido. Vamos a tener, por ejemplo, la cantidad de vías y plazas con los que cuenta nuestro distrito, las vías y plazas que cuentan con el servicio de barrido, porque puede ser que no todas las vías y las plazas están siendo barridas. Entonces tenemos que identificar en nuestro distrito cuántas vías y plazas hay, y de esas vías y plazas, cuántas sí cuentan con el servicio de barrido. Por otro lado, el total de vías y plazas que requieren del servicio de barrido, el costo del servicio de barrido, considerando sueldo de operarios, herramientas, entre otros. ¿Cuál es la cobertura del servicio de barrido de vías y plazas? La frecuencia del servicio de barrido, la cantidad del personal operario del servicio de barrido, el equipamiento con el que se cuenta a la fecha, por ejemplo, coches de barrido, lockers, conos de seguridad, escobas de baja policía, escobas metálicas, recogedor metálico, entre otros. Y de ellos nuevamente ver la cantidad y el estado. También debemos de ver los implementos para el servicio de barrido. ¿Qué es lo que utiliza nuestro personal de barrido? Polos, pantalón, guantes, gorros, zapatillas, botas, tapaboca, conos de seguridad, etc. Y de ellos también, ¿qué es lo que tenemos que ver? La cantidad y el estado. Aquí he colocado algunos valores como para poder tener de referencia cómo es que vamos obteniendo toda esta información.
Por ejemplo, respecto de la cantidad y vías de vías y plazas, ¿cuántas vías en metros tenemos? 800 metros. ¿Cuántas plazas en metros están? 50 metros. Las vías y plazas que cuentan con el servicio de barrido. A manera de ejemplo, estamos considerando que, por ejemplo, de los 800 metros en vías, se están barriendo 500. Y de las plazas, ¿cuántos se están barriendo en metros? 40. El total de vías y plazas que requieren el servicio de barrido, considerando los valores que hemos colocado en la parte superior, tendríamos que son 0.31 kilómetros. Luego tenemos el costo del servicio de barrido. Aproximadamente, a manera de ejemplo, estamos colocando 10.000 soles. ¿Cómo hallamos la cobertura del servicio de barrido? También teniendo en cuenta los valores que se han colocado en la parte superior, hallamos 63.53%. ¿Cuál es la frecuencia de barrido de nuestro distrito? Puede ser interdiario, diario, etcétera, pero a manera de ejemplo hemos considerado interdiario los lunes, miércoles y viernes. ¿En qué turnos? Mañana y tarde. Y así debemos de ir identificando y recopilando toda la información de cómo se viene brindando el servicio de barrido a la fecha. El número de equipamientos, cuál es el número de cada uno de los que hemos ido comentando. Coches de barrido, lockers, conos de seguridad, escobas, ya sean de baja policía, las metálicas, cuántos recogedores, en qué estado se encuentran cada uno de ellos, de manera similar al tema de la indumentaria que utilizan nuestros trabajadores. Respecto al servicio de recolección y transporte, la recolección convencional, tenemos el tipo de vehículo que utilizamos para la recolección, ya sean compactadoras, baranda, trimóviles, triciclos, entre otros, ¿no? Nuevamente identificar cuántos de estos vehículos tenemos, el estado en el que se encuentran, y también podemos considerar el tema de cada cuánto tiempo se hacen el tema, si es el mantenimiento, si es a nivel preventivo o correctivo. La cantidad de los residuos recolectados y transportados, expresado en toneladas día o kilogramos día. La frecuencia del servicio de recolección, si es interdiario, diario, qué turnos son los que cumplen. La cantidad del personal operario del servicio de recolección y transporte. El periodo de mantenimiento del equipamiento del servicio de recolección y transporte. Costo del servicio de recolección al mes, considerando el sueldo del personal, cuánto se gasta en combustible, cuánto se ha gastado en el tema del mantenimiento de los vehículos, entre otros. Respecto a la indumentaria del personal del servicio de recolección, los camisacos, pantalones, polos, gorro, poncho, lente, guante, mascarilla de drill, botas, mochila, etc. Nuevamente, ¿cuántos de estas indumentarias se han entregado al año a nuestro personal? ¿Cuál es el estado en el que se encuentran esas indumentarias? Las herramientas para el servicio de recolección, las escobas de baja policía, los recogedores, los rastrillos, conos de seguridad, triángulos, etc. Y aquí un punto también importante a tener en cuenta es el servicio de recolección con el que cuenta actualmente nuestro distrito es de manera directa,
tercerizada, mixta. De ser el caso que sea tercerizada, toda esta información vamos a tener que coordinarla con la respectiva empresa operadora que esté brindando el servicio, ¿no? Poder tener toda esta data. También tenemos a la recolección selectiva. Si en nuestro distrito se está haciendo la segregación si es que estamos haciendo la segregación o si hay segregación de residuos sólidos en el distrito, que a la implementación de la nueva ley y sus modificaciones es obligatorio que esté desarrollando la segregación en nuestros distritos. Si hay segregación, tiene que haber una recolección selectiva, de lo contrario no tendría sentido que los vecinos o que nuestra población les enseñemos a realizar la segregación y cuando vamos a realizar la recolección lo vamos a unir todo en un mismo camión o en el mismo vehículo, ¿no? Entonces, si hay la segregación, hay una recolección selectiva. Y para ello, obtener la siguiente información. ¿Reutilizan los residuos orgánicos? Sí o no. ¿Cómo? ¿Qué es lo que utilizan? ¿Con qué entidad trabajan? Si trabajan con una empresa operadora o trabajan con una asociación de recicladores. De igual manera para los residuos inorgánicos, ¿no? ¿Qué es lo que venimos desarrollando en nuestra municipalidad a nivel de residuos orgánicos e inorgánicos? Y para cada uno de ellos ver qué se está realizando. Tal vez con los inorgánicos se están trabajando con una o dos asociaciones de recicladores. Para los residuos orgánicos, tal vez están realizando compost, lombricultura, entre otros. ¿Qué es lo que se viene realizando a la fecha? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta aquí? Nuevamente, el número de vehículos, el estado, el número de implementos, si nos estamos refiriendo a la indumentaria, y de igual manera a las herramientas, y cuál es el estado de cada uno de ellos, ¿no? Conocer qué es lo que tenemos a la fecha en nuestro distrito. Por otro lado, tenemos el tema de disposición final. Si estamos disponiendo nuestros residuos en un relleno sanitario o se están llevando a un botadero, ¿no? ¿Cuál es el nombre del sitio de disposición final? ¿Dónde queda ubicado? ¿A cuántos kilómetros? ¿Es en la quebrada tal? ¿Cuáles son las coordenadas en las que está ubicada este lugar de disposición, ¿no? Si el terreno en el que se está disponiendo está registrado en SUNAR, ¿cuál es la situación? ¿Está en cesión de uso, alquiler, o es de la misma municipalidad? Por la calificación de ese espacio donde está llegando la disposición final, ¿no? ¿Botadero o es un relleno sanitario? Y dependiendo de ser el caso, cuál ha sido el medio de financiamiento de operación en caso sea un relleno sanitario, ¿no? Sea recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, gastos corrientes, canon minero, entre otros. Saber cuál es el tiempo estimado de operación, cuál es la vida útil de ese relleno sanitario, cuál es la cantidad de personal operario del servicio de disposición final. Mencionar las municipalidades o las instituciones que disponen sus residuos en esta infraestructura o en este espacio, ¿no? El costo por el servicio de disposición final al mes, incluyendo el sueldo del personal, el combustible, el mantenimiento de vehículos, entre otros. Entonces, toda esta información es la que tenemos que recabar respecto a la disposición final. Primero, si lo estamos haciendo en un relleno sanitario o lo estamos haciendo en un botadero. Y saber cuáles son
las características o las condiciones de este terreno o este espacio, esta infraestructura donde estamos realizando la disposición final de los residuos, ¿no? Hace un rato, al inicio de la exposición, hablábamos de cuántas áreas degradadas existen a la fecha, ¿no? Y es ahí que esto guarda relación porque, bueno, los botaderos o las áreas degradadas son lo mismo, pero nosotros debemos de identificar en nuestros distritos a dónde estamos disponiendo. A un botadero, si esta ya es considerada un área degradada o no, cuál es el tiempo de vida útil. En el caso que fuera un relleno sanitario, cuánto nos está costando disponer los residuos. Ahora, si fuera también un relleno sanitario, solamente aceptan residuos municipales o también hay una área para residuos peligrosos, etc. Conocer las condiciones de a dónde se están disponiendo los residuos que está generando nuestro distrito. Por otro lado, tenemos la gestión administrativa y financiera. Debemos de conocer cuál es el costo programado para el servicio de limpieza pública, cuál es el costo ejecutado en el servicio de limpieza pública. Nosotros podemos poner un tema de corte a la fecha que vamos a desarrollar el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, ¿no? Información para la cobranza de arbitrios por el servicio de limpieza pública, cuenta con registro de contribuyentes, se cobra o no por el servicio de limpieza pública, realizan campaña de cobros de arbitrios o no, cada cuánto tiempo, etc. Respecto a la sensibilización ambiental, ¿qué actividades y o campañas de sensibilización para el manejo adecuado de residuos sólidos se realizan en nuestro distrito? ¿Hacia quiénes está dirigido? ¿Cada cuánto tiempo se realiza? Toda esa información también la debemos de considerar. Aquí se presenta una matriz resumen acerca de cada uno de los componentes, su unidad de medida y el indicador. De lo que hemos estado conversando, por ejemplo, del proceso de todo el manejo de residuos sólidos, tenemos a la generación. Unidad de medida, el estudio actualizado. La generación, ¿de dónde lo podíamos obtener? Del estudio de caracterización de residuos sólidos. Entonces, número de componentes actualizados del estudio de caracterización, ya sea a nivel domiciliario, no domiciliario o de los residuos especiales. El almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento, los contenedores, el tema de cilindros, con lo que se cuente en ese momento en nuestro distrito, ¿no? ¿Cuántos dispositivos de almacenamiento tenemos? Para el barrido de vías y espacios públicos, medidos en kilómetros lineales. ¿Cuál es la cantidad de los kilómetros lineales cubiertos por el servicio de barrido? Para la recolección y transporte, su unidad de medida, toneladas. ¿Cuál es la cantidad de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados? Para la valorización, ¿cuál es la cantidad de residuos que están valorados? Si estamos viendo en residuos orgánicos e inorgánicos, ¿cuál es esa cantidad de residuos valorizados? De igual forma, para el tratamiento de transferencia, para el de la disposición final. Y también en el caso de supervisión, ¿cuántos supervisores tenemos a la fecha para realizar seguimiento al manejo de residuos sólidos en nuestro distrito? Entonces, ahí a través de esta
de esta matriz, considerando componentes, unidad de medidas e indicador, poder llenar toda la información que hemos venido recopilando respecto a los aspectos técnicos operativos. Otro aspecto que también se debe de incluir es el tema de poder conocer las áreas que son compatibles con el uso de terreno para la disponibilidad de áreas donde se podrían implementar infraestructuras de residuos sólidos. Y aquí es un trabajo conjunto entre la municipalidad distrital y la municipalidad provincial. La municipalidad provincial aprobará lo que es el PIGAS, y cuando la municipalidad provincial realice su diagnóstico, su estudio, porque por todos estos pasos que realiza la municipalidad distrital para el plan de manejo de residuos sólidos, lo mismo lo hace la municipalidad provincial, pero obviamente es un estudio mucho más grande porque recopila la información de cada uno de sus distritos, ¿no? Y ahí hay un trabajo coordinado, debería de haber un trabajo coordinado entre la municipalidad provincial y los distritos, porque pueda darse de que si una provincia tiene 5 distritos, puede ser que en el distrito 1 sí haya lugares, espacios, terreno, donde podría implementarse una infraestructura de residuos sólidos, ya sea de disposición final, sea un tema de valorización, un tema de tratamiento, identificar estos lugares que podrían servir para la implementación de infraestructuras, y no solo que sirva o que se brinde el servicio para el distrito 1, sino que esta infraestructura podría recibir tal vez residuos del distrito 2, del distrito 3, del distrito 4 y del distrito 5. Entonces, es por eso que es importante poder identificar los espacios potenciales para implementación de futuras infraestructuras de residuos sólidos. Así, la municipalidad provincial, cuando realice el estudio como tal, pueda incluir toda esa información que ya la han venido trabajando de manera conjunta con los distritos, ¿no? Entonces, es por eso que sí es recomendable de que se incluya un mapa con las coordenadas respectivas de aquellos espacios o terrenos potenciales para las infraestructuras de residuos. Por otro lado, tenemos el proceso de monitoreo, supervisión y fiscalización de las operaciones o procesos del servicio de limpieza pública, ¿no? Para lo cual la municipalidad debe detallar cuál es el personal asignado a las actividades de supervisión y monitoreo, la cantidad de vehículos que se utiliza para justamente monitorear, supervisar, cada cuánto se emiten reportes de esas supervisiones que se realizan, la cantidad de multas impuestas por el concepto de limpieza pública, y aquí también es recopilar la información, tal vez no de una sola área, ¿no? Porque en una municipalidad, el área de gestión ambiental o la que haga sus veces con diferentes nombres que pueda tener esta área, no lo hace solo. Por ejemplo, cuando nos hablan a nivel de la cantidad de multas impuestas, la unidad orgánica de gestión ambiental lo trabaja de manera coordinada con la unidad orgánica de fiscalización o la gerencia, ¿no? Si bien el área ambiental puede ser la supervisión in situ, informe de supervisión, quien hace su informe y luego continúa con los procesos de sanción, es justamente otra área, la gerencia de fiscalización o la que haga sus. Entonces hay que recopilar la información no solamente de la unidad de gestión ambiental,
también de la Unidad Orgánica de Fiscalización. Por otro lado, tenemos la matriz de brechas y necesidades. Ya habiendo realizado el diagnóstico, y en el diagnóstico hemos hecho como que una radiografía a nuestro distrito respecto al servicio de residuos sólidos que se vienen brindando. Vamos a ir identificando cuáles son esas brechas y necesidades que tiene nuestro distrito para los diferentes aspectos que hemos ido viendo. Por ejemplo, en el entorno físico, vamos a tener los aspectos geográficos y políticos, los aspectos climatológicos, los recursos hídricos, ecosistemas, áreas naturales, zonas protegidas, etc. Su respectiva variable, por ejemplo, en la de aspectos geográficos y políticos. La variable áreas degradadas por residuos sólidos. La brecha que tenemos a la fecha, si es que aún no hemos realizado alguna gestión de estas áreas degradadas, ¿cuál sería nuestra brecha? Todas las áreas degradadas que aún faltan ser gestionadas. ¿Cuál es el indicador? El número de áreas degradadas identificadas. ¿Cuál es la necesidad? Poder tener un plan de recuperación para estas áreas degradadas o un programa de reconversión de áreas degradadas. Respecto a los aspectos climatológicos, la brecha, cubrir la gestión de residuos sólidos de todas las emergencias, es decir, ya sea por un tema de huaicos, sea por un tema de inundaciones, sea por un tema de terremotos, etc. El indicador, número de emergencias que han afectado las operaciones de manejo de residuos sólidos. Y una emergencia que, por ejemplo, lo hemos vivido hace poco, el tema de la emergencia sanitaria por el tema del COVID, que también ha influenciado dentro del servicio de limpieza pública, porque muchos de nuestros trabajadores se enfermaron y no se tenía el personal para poder brindar el servicio de limpieza en muchas municipalidades, ¿no? Entonces, está el que queda también para nosotros como funcionarios en nuestras respectivas municipalidades, tener nuestros planes de contingencia, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a diversas situaciones de emergencia? Ya sea un tema de huaicos, un tema de inundaciones, terremotos, esta emergencia sanitaria, ¿cómo reaccionamos, no? ¿Cuál sería la necesidad ahí? ¿Cuál es ese protocolo de intervención para el manejo de residuos sólidos en caso de ocurrencia de desastres naturales? Que lo deberíamos de formular también. Por ejemplo, dentro de la variable, el normativo, ya sea la ordenanza, la resolución, normativa con la que se haya aprobado la gestión y el manejo de residuos en nuestro distrito. La brecha total de documentos normativos identificados, si se encuentran actualizados o no. El número de instrumentos normativos. En la necesidad, tal vez vayan a ver la actualización de documentos normativos. Como sabemos, los planes de manejo de residuos sólidos y los PIGARs necesitan ser actualizados cada 5 años. Entonces, si por ahí nosotros hemos encontrado una ordenanza municipal que aprobó el plan distrital de manejo y cuyo rango estaba vigente, no sé, hasta el 2020 o hasta el 2021, sabemos que hay que hacer una actualización del mismo, ¿no? Entonces, es una necesidad la actualización de ese documento normativo. De igual manera, para el aspecto institucional y todos los ítems que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Toda esa información nos va a servir para poder armar esta matriz
de brechas y necesidades. Luego vamos a pasar a la formulación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. ¿Y cuáles son los pasos que vamos a seguir en esta parte? Establecer objetivos y medios, identificar las alternativas de solución y la elaboración del plan de acción. Tenemos aquí, para establecer los objetivos y medios, el equipo técnico municipal, de acuerdo a las necesidades y brechas identificadas en el paso anterior, determinará el problema. Y se tendrá que fijar el objetivo, ¿no? Los medios necesarios para lograr una adecuada gestión integral y manejo de los residuos sólidos municipales. Problema central, objetivo central. El problema central, la municipalidad desempeña una gestión y manejo de residuos sólidos en condiciones inadecuadas. ¿Y cuál será nuestro objetivo central? Contar con una adecuada y eficiente gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito. Los objetivos del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos está directamente relacionado a las necesidades y requerimientos de recursos financieros, para lo cual se debe desarrollar un análisis de la causa de los problemas, identificando un objetivo específico para cada problema priorizado. Vamos a ejemplos respecto al objetivo central y los medios. Por ejemplo, para contar adecuada y eficiente gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito, vamos a tener nuestro medio de primer nivel, el almacenamiento y barrido de limpieza de espacios públicos de residuos sólidos municipales, que sea el adecuado. ¿Cuáles van a ser los medios fundamentales? Cuenta con suficiente capacidad y en buenas condiciones para el almacenamiento de residuos sólidos. Se cuenta con el personal de barrido y limpieza de espacios públicos adecuadamente equipado. ¿Qué les está faltando? Eficiente distribución de rutas de barrido y limpieza de espacios públicos con altos rendimientos por el trabajador. Otro ejemplo, la eficiente capacidad operativa para la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales. ¿Qué es lo que necesitamos? Unidades vehiculares adecuadas para la recolección y transporte y que sus rendimientos sean eficientes. Erradicación de puntos críticos de residuos sólidos municipales. Para el proceso de disposición final. Adecuada disposición final de residuos sólidos municipales. Se realiza una disposición final eficiente cumpliendo los aspectos técnicos según la normativa vigente. Se cuenta con suficiente maquinaria y equipos especializados. Entonces ya estamos viendo cuál es el objetivo central y qué necesito para llegar a ese objetivo. Otro aspecto, podemos ver la apropiada valorización de residuos sólidos. Se cuenta con centros de acopio o plantas de valorización para el aprovechamiento de residuos sólidos municipales. Aquí se han tomado extractos de la guía para la elaboración del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, pero hay algunos aspectos que se han ido actualizando con la modificatoria de la ley. Por ejemplo, en la guía, como pueden ver, aún consta el tema de centros de acopio. Los centros de acopio ya no existen dentro de la norma, ¿no? Ahora son áreas de acondicionamiento. Cuando nosotros vayamos a estos objetivos y medios y dentro de nuestro diagnóstico, lo que vamos a considerar no son centros de acopio, sino áreas de acondicionamiento. Entonces, también tenemos la participación efectiva de la población en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva.
Suficiente información para la gestión integral de residuos sólidos municipales. ¿Qué debemos de hacer para ello? Una adecuada fiscalización, supervisión y monitoreo del servicio de limpieza pública. Contar con las herramientas para la medición de parámetros del servicio de limpieza pública. Otro aspecto, minimización de residuos sólidos municipales. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios. Se realizará el cobro diferenciado por el servicio de limpieza pública. Otro aspecto, suficientes recursos financieros para brindar el servicio de limpieza pública. Tenemos suficiente sensibilización sobre el pago por el servicio de limpieza pública, estructura de costos para el servicio de limpieza pública adecuado, eficiente gestión técnica y administrativa del servicio de limpieza pública, adecuadas capacidades de gerencia del servicio, suficiente conocimiento del personal técnico, administrativo y financiero. Posterior a ello, vamos a ver la identificación de alternativas de solución. Identificar las alternativas o acciones de solución que nos permitan alcanzar los objetivos del plan y que éstas a su vez contribuyan a cerrar las brechas identificadas en la fase del diagnóstico. Para ello, el equipo técnico municipal debe evaluar los siguientes criterios: la factibilidad técnica y la evaluación económica financiera. Para la factibilidad técnica, debemos de tener en cuenta las características geográficas, los hábitos o costumbres de nuestra población, la disponibilidad de infraestructura, tecnología, entre otros. Asimismo, si se cuenta con los recursos necesarios respecto a equipamiento, infraestructura, personal capacitado, tecnología apropiada, para poner en práctica la alternativa de solución. La evaluación económica final, definir cuál es la mejor opción para invertir los recursos. Menor costo, mayor beneficio. Así como para evaluar acciones conjuntas con otras municipalidades para optimizar inversiones. Lo que comentábamos hace un rato. La importancia de que las municipalidades distritales puedan identificar, por ejemplo, estos espacios potenciales donde se podrían implementar infraestructuras y que al final podría uno de esos espacios servir para la implementación de una infraestructura de disposición final y es a brindar el servicio a todos los distritos de la provincia o a unos cuantos dependiendo de la accesibilidad, pero dentro de nuestro estudio poder definir ello, ¿no? Que justamente nos va a servir esa identificación para ver cuánto y dónde invertimos. Con el objetivo central identificado y los medios fundamentales para lograrlo, se procede a definir las alternativas de solución posibles, aquellas que se podrían realizar, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos criterios: factibilidad técnica y la evaluación económica financiera. Vamos a ver algunos ejemplos. Alternativa de solución: fortalecer la gestión municipal en cuanto a su capacidad técnica, operativa, gerencial, legal y financiera para asegurar la adecuada prestación integral del servicio de limpieza pública. ¿Cuáles son esas actividades prioritarias o alternativas que vamos a desarrollar? Revisar y o actualizar el ROF y MOF de la municipalidad. Aprobar una ordenanza para facilitar la aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Realizar la actualización del TUPA para incluir procedimientos en el marco de sus competencias. Implementar programas de recolección selectiva y segregación en la fuente.
promover la formación de asociaciones de recicladores. Si consideramos, por ejemplo, fortalecer la institucionalidad municipal a través de la consolidación de la participación interinstitucional. ¿Qué actividades podríamos desarrollar? Conformar el equipo técnico municipal con participación de representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas a la gestión de residuos sólidos. Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la implementación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. Otro aspecto, incrementar los niveles de sensibilización en la población y grupos de interés con énfasis en la promoción de la cultura de pago. ¿Qué actividades podríamos implementar? Desarrollar un programa de educación ambiental que desarrolle conciencia para cambios de actitud en la gestión integral de residuos sólidos. Realizar la suscripción de convenios con las empresas de servicios públicos u otras para el cobro de tasas por la prestación del servicio de limpieza pública. Y así vamos colocando la alternativa de solución y qué actividades tendríamos que hacer para poder cumplir de solución. Claro que esas actividades y esas alternativas de solución tienen que ser lo que nosotros consideramos que sí vamos a poder cumplir. Por eso que se habla de estos dos criterios cuando se van a identificar o proponer alternativas de solución. La factibilidad técnica y la evaluación económica financiera. Después de ello, ya vamos con la elaboración del plan de acción. En el plan de acción, todas las actividades deben ir acompañadas de su meta, indicador, presupuesto, la fuente de financiamiento, el responsable de la actividad y el plazo de la ejecución. Tenemos, por ejemplo, para uno de los objetivos, que es contar con instrumentos técnicos y normativas para promover la gestión integral de residuos sólidos. ¿Cuál va a ser la actividad? La elaboración y aprobación de la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales en el distrito. Un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. Un programa de formalización de recicladores. Debemos identificar cuál va a ser esa brecha actual, cuál es nuestra meta, el indicador, una ordenanza aprobada y publicada, cuánto consideramos que eso nos va a costar, quién va a ser el responsable de la implementación de esa actividad y en qué tiempo lo vamos a hacer. Esto nos va a ayudar a que podamos ponernos tiempos en los que vamos a cumplir con cada una de esas actividades, ¿no? Y sabiendo quién es el responsable, cuánto me cuesta, cuál va a ser esa fuente de financiamiento para cada una de las actividades que vayamos a colocar. Por ejemplo, formulación del plan de rutas del servicio de recolección de residuos. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar hacer ese plan de ruta? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué unidad orgánica lo va a hacer? Otro, por ejemplo, el diseño y desarrollo del sistema de estructura de costos de los servicios de limpieza pública. Vamos a hacer una nueva estructura de costos. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar hacer ello? Tal vez cuando hablamos de responsables, no significa que es una sola unidad orgánica la que la va a hacer, sino que tal vez la hacen varias en conjunto, pero hay una que se hace responsable por reportar de que efectivamente ya se cumplió con esa actividad, ¿no? Otro, por ejemplo, un registro de las inversiones vinculadas al servicio de limpieza pública. ¿Cuál es ese número de inversiones? Capacitación a servidores
civiles de la municipalidad para el gerenciamiento y aspectos administrativos, técnicos y operativos de servicios de la pública. En el indicador, el número de los servidores capacitados, cuánto costó, quién fue el responsable, en qué tiempo se desarrolló, capacitación a recicladores en la administración de sus áreas de acondicionamiento y comercialización de residuos sólidos inorgánicos aprovechables. ¿Cuál ha sido el número de recicladores capacitados? ¿Cuánto nos ha costado eso? ¿Cuál es la unidad orgánica que ha realizado ello? ¿En qué fecha se llevó a cabo esa capacitación? ¿Cuánto duró? Etcétera. Entonces, para cada uno de los objetivos que se vayan a colocar, tenemos el componente, el desarrollo de las actividades, cuál es la brecha actual, la meta, el indicador, el presupuesto, el responsable y el tiempo en el que se va a desarrollar dicha actividad. Así tenemos, por ejemplo, también, después de haber visto, de haber recopilado información en el diagnóstico respecto al servicio de limpieza pública, podemos ver en las diferentes etapas o procesos. En el almacenamiento, para el almacenamiento de residuos, diseño y adquisición e instalación de dispositivos de almacenamiento público de los residuos sólidos. Ya habiendo identificado cuántas tenemos, cuál es el estado, si todavía se pueden arreglar o no, o hay que cambiar definitivamente por uno nuevo, cuántos de estos dispositivos de almacenamiento necesitamos, cuánto nos va a costar. El diseño de adquisición de contenedores para el almacenamiento en zonas periurbanas, en zonas que están más alejadas, qué tipo de dispositivo de almacenamiento necesitaríamos, cuánto nos costaría, lo vamos a colocar también. Respecto al barrido de calles y limpieza de espacios públicos, el plan de rutas del servicio de barrido, diseño y adquisición de barrido y limpieza de espacios públicos, número de coches adquiridos, ¿no? Relación de herramientas y limpieza de espacios públicos, los conos, los carritos, las escobas, recogedores, la adquisición de los EPPs para los trabajadores, número de EPPs adquiridos, para la recolección y transporte, adquisición de vehículos, adquisición de herramientas, equipos para la recolección de residuos sólidos, la implementación de rutas de recolección de residuos, la identificación y erradicación de los puntos críticos. Para la valorización, adquisición de vehículos para la recolección y transporte de residuos orgánicos, herramientas para la valorización de residuos sólidos orgánicos, instalación de equipos para la valorización de residuos sólidos orgánicos, adquisición de terreno para la implementación de una planta de compostaje o un área de acondicionamiento, si fueran inorgánicos, implementación de infraestructura para valorización de residuos orgánicos y o inorgánicos, implementación de un programa de segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos, etc. Entonces, ya vamos planteando diferentes actividades para cada uno de los procesos de la etapa de manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final, ¿no? Y nuevamente establecemos objetivos, las actividades, las brechas, las metas, los indicadores, el presupuesto para saber cuánto nos va a costar, cuál es la unidad orgánica responsable y el cronograma o las fechas en las cuales se van a implementar dichas actividades. Para el seguimiento y monitoreo, vamos a tener 3 pasos que vamos a establecer la unidad responsable,
la matriz de actividades y el reporte de avance. Para establecer la unidad orgánica responsable, el área de gestión ambiental y prestación del servicio de limpieza pública, o la que haga sus veces, será la responsable del seguimiento periódico de la implementación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, el cual debe realizarse con una frecuencia trimestral en concordancia al Plan Operativo Institucional de la Municipalidad. Debemos de tener en cuenta el plan de acción, así como el cronograma de ejecución de cada actividad para verificar el resultado y el nivel de avance alcanzado en las metas. Expresar los resultados obtenidos al término de cada año, realizando una comparación con los indicadores alcanzados respecto al estado inicial o año cero o el año anterior a su ejecución. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que justamente cuando vemos aquí el plan de acción, es en base a esto que van a hacer el seguimiento, el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos planteado que vamos a adquirir coches de barrido y limpieza de espacios públicos. Entonces, el supervisor de la unidad orgánica encargada deberá de ver el número de coches adquiridos, cuánto se ha gastado y si han cumplido en hacerlo en la fecha establecida o no. Por eso que es necesario poder tener ese plan de acción con todo lo planteado para que el responsable de la unidad orgánica que va a hacer el seguimiento, el monitoreo, la supervisión, pueda saber en base a qué es que va a pedir toda la información, ¿no? Por otro lado, tenemos la matriz de actividades. La matriz de actividades deberá incluir indicadores, así como el nivel de cumplimiento, debiendo de realizar un reporte de avance semestral. Y eso va a ser en base a 3 ejes estratégicos. El primero, fortalecimiento de capacidades, que está direccionado a mejorar la capacidad de los actores claves en la gestión integral de los residuos sólidos. El segundo eje estratégico, el desarrollo institucional, que está direccionado a afianzar el ejercicio del ente rector ambiental en residuos sólidos y los diversos sectores competentes para favorecer una gestión adecuada de residuos sólidos a nivel nacional. Asimismo, busca la actualización o mejora de los instrumentos de residuos sólidos a todo nivel. Y el eje estratégico 3, que es el que fomenta las inversiones. Este eje está direccionado al incremento de las inversiones públicas y privadas en el ámbito del manejo y la gestión de residuos sólidos. Estas inversiones deben ser sostenibles, lo que se logrará con el fortalecimiento y aplicación de instrumentos técnicos, económicos, financieros y legales que vaya a generar nuestra municipalidad. Aquí tenemos un ejemplo de la matriz de actividades. Por ejemplo, en el eje estratégico de fortalecimiento de capacidades, la actividad programa de capacitación a trabajadores responsables del servicio de limpieza pública. Su indicador, número de trabajadores capacitados. La unidad de medida, el trabajador, el nivel de cumplimiento y el resultado, ¿no? Otra actividad para el fortalecimiento de capacidades podría ser el desarrollo de campañas de sensibilización tributaria. ¿Cuántas campañas se han desarrollado? Y su nivel de cumplimiento, alto, medio, bajo. El desarrollo institucional, elaboración y aprobación y publicación de ordenanza que regula el sistema de gestión de residuos sólidos municipales.
Número de instrumentos normativos vigentes. Instrumentos normativos, unidad de medida. ¿Qué otra actividad para el desarrollo institucional? La revisión y actualización del ROF municipal. Número de instrumentos técnicos vigentes, su unidad de medida, el instrumento técnico, ¿no? El fomento de inversiones para lo que son infraestructuras de residuos sólidos. Una actividad, por ejemplo, optimizar y ampliar el servicio de limpieza de espacios públicos. Indicador, los kilómetros lineales cubiertos por el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos. Otra actividad, optimizar y ampliar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. Otra actividad, implementar la valorización de residuos sólidos, ya sea de residuos orgánicos o inorgánicos. ¿Cuál sería su indicador? Las toneladas de residuos sólidos municipales recolectados. Otra actividad, diseñar e implementar un programa de sostenibilidad económica de los servicios. Sus indicadores, número de predios que reciben el servicio público, porcentaje de presupuesto de la gestión integral de los residuos sólidos municipales, cantidad de recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos, con su respectiva unidad de medida. Por otro lado, enviar el reporte de avance, ¿no? Anualmente la municipalidad debe elaborar un reporte indicando el avance de la implementación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, el cual debe ser enviado al OEFA y a la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. El reporte de las actividades ejecutadas en el año anterior debe estar suscrito por el alcalde, por el gerente del área de la unidad de gestión ambiental y prestación del servicio de limpieza pública, por la que haga sus veces, y también por el gerente del área de presupuesto y planificación, o la que haga sus veces. Dicho reporte debe ser presentado hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año. ¿Qué es lo que debemos de recordar respecto del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos que hemos estado viendo hasta ahora? El Plan de Manejo de Residuos Sólidos es elaborado por las municipalidades distritales. ¿Cada cuánto tiempo debe ser actualizado? Cada 5 años. ¿A través de qué instrumento normativo es aprobado? A través de una ordenanza municipal. El Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos debe estar elaborado en concordancia con el PIGARS y con el Plan RES, que es el Plan Nacional de Residuos Sólidos. Anualmente se reportan las actividades ejecutadas al CIGERSOL. En tanto no se implemente ello, se remite la información al OEF. También debemos de recordar que previo a la aprobación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos se debe contar la opinión de la municipalidad provincial. Estas son las actividades a manera de resumen que no debemos de olvidar respecto al Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. Y tal vez después de haber visto esto, podamos regresar y tener un poco más de claridad cuando estábamos hablando de el flujograma para la aprobación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. Y aquí lo veíamos. ¿Quién es el que elabora el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos?
el equipo técnico municipal. Este equipo técnico municipal está conformado por representantes de las diferentes unidades orgánicas que ya lo hemos hablado durante la exposición. Son los que elaboran el proyecto del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos y el proyecto de ordenanza como tal. ¿Cuáles son para esta flujograma de aprobación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, cuáles son las unidades orgánicas claves? La Gerencia de Presupuesto y Planificación, la Asesoría Jurídica, la Gerencia Municipal. La Unidad Orgánica de Gestión Ambiental es la que lidera todo el proceso, pero en el transcurso se necesita la opinión de la Gerencia de Presupuesto y Planificación y también de Asesoría Jurídica. ¿Quién lo eleva? La Gerencia Municipal. ¿Quién revisa y debate? La Comisión de Regidores de Servicios Públicos. ¿Quién lo aprueba? El Consejo Municipal. ¿Y quién lo promulga? El alcalde. Respecto a la ejecución del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, es la Gerencia de Presupuesto y Planificación quien asigna el presupuesto para que se pueda implementar. El área de logística, que provee los requerimientos, y la Gerencia de Gestión Ambiental, o la que haga sus veces, que es la que ejecuta como tal el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. Bien, hasta aquí habría sido nuestra exposición. No sé si tienen alguna consulta respecto de la exposición que hemos tenido hasta ahora. Estoy presta a poder escucharlos y atenderlos. La ingeniera Jimena Amanga pregunta respecto a los arbitrios municipales. ¿Las municipalidades pequeñas no cobran dicho tasa? ¿Qué hacer para que puedan pagar? A ver, primero deberíamos de conocer si efectivamente no hay un cobro, por mínimo que sea, por el servicio que se está brindando. Y bueno, de todas maneras hay un presupuesto asignado para brindar este servicio, ¿no? Pero sí, en muchos casos este servicio o el presupuesto que ha sido asignado tal vez no es el suficiente, ¿no? Pero justamente sirve para que se pueda coordinar con el área de presupuesto, ver qué nos está faltando, el presupuesto nos está alcanzando o no, y cuál debería ser la tasa mínima, por más mínima que sea, que se podría cobrar en el distrito y poder brindar un servicio adecuado, ¿no? Entonces, sí es un estudio que se debería de realizar, y esto va en conjunto con el presupuesto que se tiene y también con lo que se viene brindando a la fecha, ¿no? Entonces, sí es una coordinación entre las diferentes unidades orgánicas para poder especificar ello, ¿no? Y justamente el presupuesto o la tasa que se vaya a asignar para el cobro de esos arbitrios tiene que ser en función del servicio que se está brindando, ¿no? Por eso la importancia del diagnóstico dentro del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos. Después de realizar el plan de acción de residuos sólidos, ¿se puede ampliar el cobro de los arbitrios? Disculpe, no le entendí muy bien. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Dentro del plan de acción
se puede ampliar el cobro de los arbitrios, ampliar el cobro. Claro, va relacionado con el ítem de presupuesto que lo habíamos, que lo habíamos visto durante la exposición, va relacionado con ello. A nivel de una propuesta de actividad dentro del plan de acción sí se puede colocar. Nuevamente invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas escribiendo en el chat o activando su micrófono. Para empezar a ejecutar el plan distrital de manejo de residuos sólidos, ¿directamente empieza de la gerencia de servicio de la ciudad o lo propone el gerente municipal? La gerencia de gestión ambiental. Si no hubiera más preguntas, nuevamente agradecemos su excelente ponencia a la ingeniera Leslie Zárate. Quizás algunas palabras que desea dar antes de dar finalizado esta capacitación. Sí, agradecer la participación de las personas en esta exposición. Y bueno, el tema de la implementación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos es muy importante debido a que justamente es en base a este instrumento de planificación que se hace la implementación del servicio de limpieza pública en cada uno de nuestros distritos, ¿no? Es importante porque gracias a este instrumento de planificación y de gestión, es como que si le sacáramos una radiografía a cómo está nuestro distrito actualmente, poder identificar las necesidades, lo que está faltando, lo que sí se puede mejorar, y en función de ello poder establecer las metas, los objetivos que son medibles y que sí se pueden cumplir, ¿no? Porque la idea tampoco es que nosotros vayamos a proponer algo que no vamos a poder realizar, sino que en base a lo que hemos obtenido en el diagnóstico, podamos establecer metas y mejoras que sí se pueden cumplir en ese rango de 5 años, ¿no? Que es el tiempo en el que se debe actualizar ese instrumento de planificación. Entonces, yo los invito a que cuando vayan a implementar, vayan a desarrollar este instrumento de planificación, lo hagamos con la mayor responsabilidad posible, porque en base a ese documento es que vamos a brindar el servicio de limpieza pública a nuestra población. Gracias por su participación.